Hola currantes, hoy os quiero explicar qué es lo que está sucediendo en Cataluña con la regulación de los alquileres temporales, los alquileres por habitaciones y por qué justamente esta medida ha salido ahora y no hace 3, 4 semanas o 2 meses y qué es lo que tenemos que tener en cuenta al leer los diferentes apartados de este decreto y por qué yo creo personalmente que esto es sobre todo una medida electoralista, porque veremos que tiene un montón de vacíos, un montón de preguntas que quedan abiertas y qué es la respuesta que estamos viendo en los diferentes portales. Para ponernos en contexto, con la nueva ley de vivienda y sobre todo en Cataluña se han puesto unos topes en los precios del alquiler en las zonas tensionadas. Zonas tensionadas suelen ser los municipios más grandes, zonas donde hay un exceso de demanda y justamente poca oferta, por lo cual los precios están por las nubes y sobre todo también está creciendo mucho el alquiler temporal y alquiler por habitaciones justamente para eludir estos topes, ya que estos topes afectan a lo que sería la vivienda habitual. ¿Qué se está viendo? Pues básicamente que obviamente la regulación no afecta al alquiler turístico y vemos que de media se están registrando 134 euros por noche en Airbnb y luego tendríamos, por ejemplo, muchos contratos donde se nos indica que el contrato será vigente durante 11 meses para que sea temporal y pueda escapar de esta regulación. Por esto, el gobierno, el govern de la Generalitat, lo que ha hecho es regular de urgencia lo que sería el alquiler de temporada y también el de habitaciones, porque han visto que la anterior ley pues tenía un montón de vacíos y la gente que ha hecho pues ha buscado la manera de sortear este vacío. Y para ello han sacado este decreto que veremos luego si acaba validándose o no. Como decía, el alquiler de temporada se ha disparado más de un 56% por estar fuera de la ley de vivienda y también pasa lo mismo con el alquiler por habitaciones. Hay contratos de te alquilo una habitación y como estaría fuera de esta legislación, luego también te alquilo el piso entero. Sin embargo, de manera jurídica, yo lo que estoy haciendo es solamente alquilar una habitación, así puedo aprovecharme de este vacío que decía que tiene esa ley. Claro, este aumento de alquileres temporales o de temporada lo que ha hecho es, oye, pues están escapando de la contención de precios, buscando esa temporalidad, y luego dicen, oye, que encima si tú eres un médico, eres un profesional o un estudiante, tú aunque estés 2 meses, ese alquiler es tu vivienda por el que tiene que acogerse también a la limitación de precios. Esto es una de las partes que yo creo que son más controvertidas y que luego veremos. Aquí os enseño un par de ejemplos de lo que está pasando. Vemos, por ejemplo, un alquiler de piso en calle Cartagena, en Barcelona. Para que tengáis la idea, este anuncio lo he sacado justamente del día de hoy, que ya es posterior a que saliera el decreto ley, así que en principio debería estar siguiendo las directrices de tal decreto. Y ya vemos que empieza con oportunidad de vivienda de alquiler temporal, nos indica toda la información y luego vemos que la duración será de 3 a 11 meses, el precio es de 1.500 euros. Aparte luego se sumarían los suministros de 140 euros. Otro ejemplo sería este de aquí, de estudio de 18 metros cuadrados a 1.332 euros. Y luego ya nos indican, esta hermosa habitación se va a alquilar durante el año académico del 31 de agosto al 30 de agosto del 2025, por lo cual va a ser menos de un año, así que se puede considerar también alquiler temporal. Bueno, antes que nada, lo que yo me gustaría plantearme es, ¿esto por qué lo sacan hoy? Si ya hace semanas, incluso cuando se sacó el tope de los precios de alquiler, ya se iba a saber que iba a pasar esto, ya se hablaba en todos lados que pasaría esto. Bueno, primero que tenemos que saber es que hay elecciones en el Parlamento de Cataluña este 2024 y que las fuerzas políticas que están promoviendo este decreto ley sería Esquerra y también als Comuns. Son dos grupos parlamentarios que han perdido mucho fuelle en los últimos años y que con esta última regulación yo creo que están intentando pues conseguir argumentos para captar más votos de los que
a día de hoy parece ser que van a conseguir. Y de hecho, ya en los primeros debates electorales, donde están los diferentes grupos parlamentarios explicando lo que han hecho, lo que van a hacer, etcétera, ya han sacado esta regulación como un argumento de campanya electoral. Del preu de l'immoble quan tu no vas a residir-hi. I la segona, evidentment, és més parc públic de lloguer. I també m'he escoltat al senyor Illa preocupat pel tema de l'habitatge. Si està tan preocupat, jo sí que li convidaria a donar suport a la regulació dels lloguers de temporada, que és cert que hem hagut d'esperar a estar en campanya electoral perquè el senyor Aragonès vulgui tirar-ho endavant, però en qualsevol cas, benvingut. Així que jo anime a totes les forces a regular els lloguers de temporada, que són la gran porta de darrere a través de la qual s'estan disparant els. Bueno, aquí lo que decía la representante de En Comú Podem es básicamente que la segunda medida ha sido la regulación de los alquileres de temporada, que se ha hecho, reconocen, in extremis, y que lo que piden ahora a las otras fuerzas es que apoyen esta medida porque es uno de los grandes problemas que encontramos en materia de vivienda, lo cual es verdad, es una gran problemática. El problema de la vivienda yo creo que es algo global en el país, pero ya podemos ver que empiezan a utilizar este argumento para sacar beneficio electoral, al menos en mi opinión. Lo que han sacado es un decreto ley. Estos decretos son unas disposiciones legislativas provisionales que aprueba el gobierno y que tienen la vigencia de 30 días hábiles, es decir, en el momento en el que se saca, durante 30 días este decreto ley es válido. Sin embargo, para que sea permanente, esto tiene que ser validado por el Parlamento, porque si no, automáticamente queda derogado, es decir, queda sin ningún tipo de vigencia. Para ello necesitarían, por ejemplo, el apoyo del PSC o de Junts per Catalunya, aunque ya se empieza a ver que están criticando, por ejemplo, desde la Diputación de Barcelona, se critica que esto parece que se trata de una decisión que llega en tiempo de descuento a las puertas de la campaña electoral, y ya lo dicen, que más que propuestas de gobierno, estos son propuestas electorales. Y ahora vamos a ver si realmente esto sí que es más un tema electoral o si tiene un poco más de sentido. Yo ya os digo, al menos en mi opinión, que yo creo que esto lo han sacado corriendo para tener estos argumentos. Veo muchos blancos y muchas partes que no acaban de quedar claras, sobre todo por temas tan complejos como son los alquileres temporales o por habitaciones, que no puedes regular solamente con un párrafo, porque es mucho más complejo y es algo que yo creo que tiene que tener una regulación mucho más detallada. Y las principales medidas son estas. En primer lugar, hablan de la causa de ese alquiler. ¿Vale? Tú ahora, para decir que estás con un alquiler de temporada, tiene que ser por fines de ocio, vacaciones o recreativas. Recreativas pues pueden ser certámenes, congresos, ferias, festivales, eventos. Por lo que esto sí que se consideraría arrendamiento distinto al de vivienda. Sin embargo, son definiciones tan ambiguas cuando hablas de ocio. ¿A qué nos referimos? Luego veremos algunas cuestiones que me surgen con esto. O bien vacaciones. ¿Qué consideramos como vacaciones? Si es una persona que no tiene trabajo, pero quieres estar un año fuera, por lo que sea, se considera vacaciones. ¿Cómo lo demuestras? Con tu billete de tren, tu billete de avión. Y claro, esto tiene que estar reflejado luego también en el anuncio. Tú, cuando pones un anuncio, tienes que reflejar, en primer lugar, el precio del alquiler, que al verse regido justamente por la ley de arrendamientos urbanos tiene que seguir esa regulación de los topes de alquiler en zonas tensionadas, verificarlo con un documento acreditativo obtenido al efecto mediante el sistema de consulta pública establecido por la administración competente. En principio esto es ir a la web, poner tu domicilio y ahí puedes aplicar los diferentes topes y ver cuál es el mínimo, el máximo y el que sería el punto medio. Además tienes que poner el precio de la última renta de contrato, que eso también es para calcular cuál es el nuevo precio que podrías aplicar. Y luego también tienes que poner si eres considerado gran tenedor o no. Esto obviamente es muy complicado de demostrar. La persona tendría que ir pues al registro para ver cuántas propiedades tiene una persona en sí. Pero bueno, tú tienes que dejarlo todo súper fácil para que se vea qué perfil tienes y si los precios que estás poniendo en el anuncio son lógicos o no lo son. Además, no solo en el anuncio, también en el contrato, tú tienes que poner el precio de la última renta del contrato de arrendamiento que esté vigente en los últimos 5 años, el sistema de precio que quedaría por la aplicación de los índices y demás datos que puedan establecer al efecto de legislación civil, que aquí tampoco
matizan qué sería esto. Luego también poner la condición de gran tenedor. Y luego también, cuando se formaliza el contrato, el inquilino tiene el derecho de recibir toda la información acreditativa sobre el sistema de índice de precios, cuál sería el mínimo, el máximo, el medio. Entiendo que es para que sepan que el precio de ese inmueble corresponde a los precios de los índices. Y también lo mismo con, por ejemplo, lo que sería el certificado de eficiencia energética, que también tiene un impacto en el precio, y otros documentos que puedan ser necesarios. Claro, aquí me salen algunas preguntas por el tema de la temporalidad, de la causa del contrato. La primera es, claro, ocio. Ocio es igual a temporalidad. Entonces, tú imagínate que alquilas un piso en un pueblo o una zona, digamos una ciudad un poco grande que es zona tensionada, y alquilas allí porque quieres estar cerca de una familia, de tu tío, de tu tía, lo que sea. ¿Eso se considera como ocio? ¿O qué se consideraría? No eres estudiante, no eres trabajador, pero tampoco tienes una residencia habitual allí porque tú tienes en principio una residencia en otro sitio. Esto es una de las primeras preguntas que me surgen. En segundo lugar, vienes a estudiar y tienes una matrícula de 2 meses. Y lo puedes demostrar, que tienes la matrícula de que vas a cursar un semestre o un trimestre, tienes el periodo de estudios. Eso tampoco sería válido para considerarlo temporal, sino que también sería causa de que se implique que es tu vivienda habitual, lo cual para mí tampoco tiene mucho sentido, porque ya estás diciendo que vas a estar 2 meses por una causa justificada como es estudiar ese periodo de tiempo. También, ¿qué pasa si puedes demostrar que estás empadronado en otro domicilio? Si tú tienes el padrón digamos en Cáceres y vienes a Barcelona 6 meses, ahí entonces se considera que es tu vivienda habitual, o no se considera porque tú tienes una vivienda habitual ya. Y eso tampoco queda respondido en este decreto ley. Y luego, aparte, el tema de los gastos adicionales, que aquí tendrá un mayor énfasis en el caso de las habitaciones. Claro, ¿qué pasa con el IBI, las basuras, comunidad? Esto se suma a lo que serían las rentas y estaría dentro del tope del alquiler, o bien tú puedes tener el precio de alquiler y luego ahí ir añadiendo otros gastos en paralelo, como por ejemplo el IBI, las basuras, comunidad, alquiler de muebles, servicio de limpieza, etcétera. Porque si esto no lo tienen en cuenta, quiere decir pues que la gente ahora lo que va a hacer es, vale, pues yo voy a limitarme al tope del alquiler, pero luego voy a incluir una serie de gastos extra, como todos estos, y como sabes que hay un montón de demanda y que va a haber más, porque cada vez más pisos van a salir del mercado, sabes que la gente te lo va a alquilar. Antes de pasar a las habitaciones, que a mí es el tema que más me interesa, oye, primeras consecuencias que estamos viendo con todo esto. Os quiero poner aquí un tuit de una persona que explicaba que había 5.200 pisos en alquiler en Barcelona justo en el momento de que se sacó el tope del alquiler. Esto fue en marzo del 2024, aquí no se ve muy bien, pero hace un poco más de un mes. Actualmente, la misma persona saca otro tuit y nos dice, de estos 5.200 que teníamos, actualmente estamos en 3.444 pisos. Y de hecho, si miramos ahora en Idealista, podemos ver que estaríamos en 3.370 y cada vez que entro tenemos menos oferta de pisos. Y esto es lo primero que yo creo que suele pasar. Tú cuando empiezas a poner prohibiciones o más restricciones, lo que pasa es que hay mucha oferta que empieza a caer. Y habrá mucha oferta que caerá y habrá parte de oferta pues que estará en el mercado sumergido, en el mercado negro. Esto no quiere decir que no haya que hacer nada. Yo creo que sí, que hay que tocar cosas, que hay que promover que se saque vivienda en alquiler. Tú cuando incentivas que la gente saque esas viviendas en alquiler, tú imagínate que en lugar de tener aquí 3.300 tenemos 10.000. Aquí das un margen muy amplio a los posibles inquilinos para escoger diferentes viviendas y con esto haces que se regule automáticamente el precio del alquiler. Sin embargo, si tú vas poniendo restricciones, estamos viendo que lo que está pasando es que está bajando cada vez más la oferta de vivienda. Bueno, vamos a las habitaciones. ¿Qué es lo que está pasando con las habitaciones? Para mí, una habitación es algo tan complejo que no entiendo cómo se puede regular solamente en un párrafo. Básicamente, lo que nos dice
es que fragmentar el inmueble por habitaciones no desnaturaliza el carácter de arrendamiento de vivienda, ni permite evitar la aplicación de reglas que le son propias. Entonces te dicen que la suma de las rentas pactadas en varios contratos de vigencia simultánea y en zona de mercado residencial tensionado no podrá rebasar la renta máxima aplicable al arrendamiento unitario de la vivienda. Es decir, si un piso como mucho lo puedes alquilar por 1.000 euros, tú por habitaciones no puedes sacar más de 1.000 euros. No puedes alquilar 4 habitaciones por 300 euros porque estarías 200 euros por encima de ese tope. Claro, aquí para empezar, yo creo que cuando sacan esto, o no han estudiado muy bien cómo funciona el mercado del alquiler por habitaciones, o bien les da igual. Pero en primer lugar tenemos que tener en cuenta la complejidad de ese tipo de alquileres. Requiere más dedicación, requiere formalizar más contratos, más esfuerzo, por lo que en principio es normal que el precio sea superior a la suma de las partes. Eso en primer lugar, vale, esto puede ser problema de la persona, del inversor, por ejemplo, del propietario, vale, lo dejamos aparte. Pero luego, ¿qué pasa con los gastos? Los gastos que tenemos aquí, normalmente cuando se alquila por habitaciones, se suele incluir gastos de los impuestos, los suministros y otro tipo de servicios. Claro, esto implica que ahora estos gastos se van a tener que poner aparte, o si se ponen junto con el importe total, luego cómo se va a poder discernir qué parte es renta y qué parte no es renta. Por eso digo que es algo que yo creo que tenía que haber pensado. Añadir otro párrafo o una sección diciendo, oye, por los gastos aparte tienen que ser así, así y así, o no pueden sumar la proporción X, lo que sea. Claro, aparte, aquí yo empiezo a pensar un poco de manera chunga para decir, oye, ¿qué pasa si hay habitaciones alquiladas con temporalidad demostrada? Claro, aquí en principio lo que pasa es que tú estás hablando de gente que alquila habitaciones como vivienda habitual. ¿Vale? Como decíamos, estudiantes entrarían dentro, gente que viene a trabajar entraría dentro. ¿Y qué pasa si tengo 2 habitaciones y las voy alquilando, pero porque hay diferentes ferias, certámenes, etcétera? Estas habitaciones entonces nos sumarían al total para hacer la cómputa, para saber qué estamos pasándonos o no, pero claro, ¿cómo sería el impacto? Es decir, si yo tengo unas habitaciones que están alquiladas de manera temporal, porque hay una feria, ¿esto lo sumamos o solo sumamos la parte de vivienda habitual? Oye, hubiera sido muy fácil añadir otro párrafo aquí para explicar un poco esto. Obviamente no lo hay. ¿Por qué? Porque ya os digo, esto es una medida totalmente electoralista. Luego tenemos Erasmus que venga 3 meses. ¿Se considera vacaciones? Oye, los que hemos ido de Erasmus sabemos que hay una parte que sí que vas a estudiar y otra que es un poco de vacaciones. Vale, te viene aquí Hans de Düsseldorf, te viene 3 meses. ¿Y cómo demuestras que esa persona no viene de vacaciones? Porque tiene su matrícula, ¿vale? Pero igual te dice, oye, pues yo tengo aquí mi billete de avión, tengo mi residencia en Düsseldorf, en Central Platz. Esa persona, ¿cómo podemos demostrar que no está de vacaciones? O sí. Lo mismo, no hay un detalle exacto de cómo proceder con esto. Luego aparte, ahora entendemos que todas las personas que alquilan habitaciones lo hacen como vivienda habitual, aunque sean estudiantes, por lo cual nos podemos acoger a la bonificación del 50%, porque estaríamos dentro, ¿verdad? Tampoco nos lo explican. Otra cosa, tengo un piso con una habitación vacía. Ahora la puedo alquilar al precio del piso entero. Es decir, imagínate que yo no quiero alquilar por habitaciones, pero digo, oye, pues sí puedo poner el precio que me dé la gana, siempre que sea como mucho el precio del piso. Yo tengo un piso con 3 habitaciones, voy a alquilar una por 800 euros, que es el precio que tendría el piso alquilado entero. Esto que sé que suena un poco exagerado, especulador, malvado, pero según esta ley tú lo puedes hacer. Por lo que, ¿cuál es el impacto que puede tener aquí este decreto ley? Que un tipo de alquiler que se hace mucho en B y que se publica poco, pues que ahora cada vez más se haga más en B y que la gente diga, oye, pues si tengo una habitación, pues la puedo poner a ese precio y como va a haber menor oferta, quizá los precios incluso acaben subiendo. Y luego otra idea que se me ha ocurrido,
Y si alquilas las habitaciones por distintos periodos, aquí te habla de la simultaneidad. Y ahora digo, venga, saquemos la picaresca. Oye, pues yo alquilo la mitad de habitaciones del 1 al 15 y la otra mitad del 16 al 30. Aunque la persona puede estar ahí 2 semanas sin que nadie se dé cuenta. Esto ya sé que no es lo que hay que hacer, no se debería. Pero oye, en términos legales, tú puedes ver esos contratos de 2 semanas al mes. ¿Cómo demuestras que no es así? Y esto haría que tú pudieras sumar luego también esas rentas. Y eso se me ha ocurrido en 5 minutos. Imagínate la gente que ya estará pensando, los abogados, las inmobiliarias, etc. Es decir, al final yo creo que no solucionan nada, hacen que la gente se rompa los cuernos para seguir con ese tipo de precios y lo que favorecerá es la economía sumergida. Luego hemos visto que han empezado a hablar de sanciones muy bestias, pero brutales, hasta 900.000 euros. Y por diferentes tipos de gravedad. Las que son muy graves serían las que excedan el importe máximo superior al 30%. Es decir, si tú tienes un piso que puedes alquilar por 1.000 y lo alquilas por 1.301, eso se consideraría muy grave. Teníamos sanciones que ya digo que llegan hasta 900.000 euros. Y luego aparte, cuando otorgas una calificación fraudulenta a la casa o finalidad. Es decir, te viene Hans y tú dices, viene de vacaciones Hans para ver Barcelona, para ver aquí la Sagrada Familia, ver el Barça. Bueno, ver el Barça no creo que le guste demasiado últimamente. Para hacer lo que sea. Y te dice, no, Hans ha venido a estudiar. Entonces aquí también te pueden decir que es una infracción muy grave y tener esta sanción. Luego tendríamos infracciones graves, que sería cuando el tope que pones es entre 10 y 30%. Es decir, ahora alquilas el piso entre 1.100 y hasta 1.300, por lo cual se considera infracción grave, o bien cuando no haces constar en el contrato de arrendamiento la causa o finalidad. Claro, yo digo, le preguntas a Hans el motivo, él te dice, yo vengo de vacaciones y ya de paso, pues igual me hago un cursillo de algo. Y luego te investigan y te dicen, oye, aquí te han puesto que es vacaciones cuando realmente era estudios. Vale, entonces esa palabra de Hacienda o de quien sea contra la palabra de Hans. Y luego aparte, repercutir en el arrendatario los gastos de gestión inmobiliaria, así como los de formalización de contrato, que eso veíamos que podía pasar. Me ha pasado algo súper curioso mientras estaba grabando este vídeo, y es que estábamos pendientes de que nos llegara un pedido por, no sé si por Amazon o por donde era. Llega el señor y cuando me entrega el paquete me pregunta si conozco de algún alquiler por la zona donde vivo, porque bueno, le piden también para su contrato. Y le he dicho que nada, y me he dicho que el importe mínimo de los pisos es equivalente a su sueldo. Así que estamos viendo que la cosa es dramática, realmente. Es una problemática que hay que atacar de alguna manera, hay que hacer algo, pero yo creo que la manera no es penalizando, sino penalizando realmente cuando haya un fraude de verdad, pero incentivando para que la gente haga las cosas bien, no castigando por cada uno de los pasos que vas a tener que hacer durante todo el proceso de alquiler. Bueno, seguimos con las sanciones. Infracción leve sería, como tenéis aquí, cuando el importe de tu alquiler, el que has puesto, no supera el 10% del tope. Es decir, el piso que decíamos antes que podía estar a 1.000 euros y tú lo pones a 1.099, se consideraría una infracción leve. Visto esto, vamos a ver ahora en Idealista qué está pasando, a ver si realmente se está poniendo esta información en los diferentes anuncios, si estamos viendo más anuncios, menos. Hace un rato teníamos este número de anuncios que era 3.371. Vamos a refrescar, a ver qué tenemos ahora. Han bajado 6 anuncios, igual los han alquilado, lo cual sería buena noticia. Y vamos a ver los recientes. Miremos este piso en el Eixample de Barcelona a 1.250 euros y vamos a ver si aquí se cumple el requisito de informar de los precios del topes de alquiler. Vemos que no. Y por ejemplo vemos aquí una trampilla que es mobiliario no incluido en el arrendamiento. Bueno, no trampilla, sino simplemente lo hacen para que se vea más bonito el piso. Pero no encontramos para nada información
sobre el precio máximo al que se puede alquilar. Miramos otro piso, por ejemplo este, que es un ático, y estaría 1052, se distribuye de esta manera, con ciertecita hoy mismo, y tampoco nos dan nada de información sobre el tope de los precios al que podría estar alquilado o la última renta. Vamos a mirar habitaciones. Si vamos a compartir, vemos que hay 4.000 habitaciones en toda Barcelona. Miramos la más reciente, esta, que es de 380 euros. Claro, otra cosa es que tú, cuando pones el máximo de precio por habitaciones en total, tú puedes alquilar 2 habitaciones que tengas en tu casa que sean ridículas y ponerlas al mismo precio que si fueran habitaciones gigantes, porque al final te van a dar el mismo rendimiento. Y eso es otro problema de cuando no se regulan, no se hacen las cosas, en mi opinión, de manera correcta. Aquí tenemos esta habitación y no hay nada de información sobre el precio al que podría estar alquilado. Otra habitación, 580 euros. Y vamos a ver, aquí vemos el alquiler 580, gastos incluidos, más fianza. Aquí también lo que decía, que tampoco sabemos si los gastos, cómo se van a poder diferenciar cuando se tenga que hacer la suma de todo lo que tú has ganado, si luego será con el total de gastos menos ingresos, tampoco queda claro. Lo que sí que está claro es que hay un problema muy gordo con el tema de la vivienda y que realmente hay un extremo de gente que se está aprovechando, que alquila cosas fatales a precios que están por las nubes porque saben que hay demanda para ello, pero luego también hay mucha gente que alquila de manera adecuada, alquila habitaciones o pisos de calidad a buenos precios, pero que luego, por culpa de esos extremos, se están viendo abocados justamente a tener que ver si sale a cuenta alquilar o no sale a cuenta alquilar. Si no sale a cuenta, lo que va a pasar es que desaparecerá oferta del mercado. Si desaparece oferta del mercado, va a haber más gente para menos pisos, lo cual va a favorecer también la economía sumergida porque sabes que habrá mucha gente dispuesta a lo que sea para conseguir una casa. Espero que te haya gustado este mini análisis de lo que está sucediendo y que me des tu opinión sobre esto, sobre si esta regulación puede ayudar, si no puede ayudar, si hay alguna cosa donde creas que yo me he equivocado o que estás de acuerdo. Todo esto te lo agradezco muchísimo en comentarios para ver qué es lo que opina la comunidad sobre este tipo de regulaciones. Un saludo.